Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Padre, por traernos a este lugar, Señor, para honrarte, para alabarte, para exaltarte, Padre. Gracias, Señor, porque has sido maravilloso, Padre. Has sido bondadoso, has sido bueno, Padre, porque hasta este día, hasta este momento, nos has ayudado, has tenido cuidado de nosotros. Menos aquí estamos delante de ti, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre, seas tú hablando a nuestros corazones, que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra tuya, palabra que proviene de ti, palabra que proviene de lo alto, Padre amado. Dejamos nuestras vidas en tus manos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, para que seas tú obrando, Señor, en esta mañana. Que nuestro corazón sea cambiado, transformado, Señor, y que el fruto de tu Santo Espíritu obre en nosotros, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a leer Nehemías, capítulo 11. Vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo. Recuerden poner sus celulares en silencio, por favor. Por si a alguien más se le olvidó, aprovechemos. El libro de Nehemías, capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 al 36. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer muchos nombres, muchos versículos. Perdón, tomo un poquito de agua porque... Ahora sí, dice así. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraban en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión y en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Zafatías, hijo de Mahalaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Coljose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Sidomí. Todos los hijos de Fares que moraban en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Masulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masaías, hijo de Idiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabil, Salaí, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Sanúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Masulam, hijo de Sadoc, hijo de Meroío, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos los que
los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jerolam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos jefes de las familias, 242, y Amasías, hijo de Azarel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemón, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, y el jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Jerolim. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Uni, Sabetai, hijo Josabaz. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sati, hijo de Asaf, el príncipe del que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Baruquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samún, hijo de Galab, hijo de Jebetutun. Todos los levitas de la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes de los levitas, de en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en el Ofer, y Sijá y Rispa tenían la autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había el mandamiento del rey acerca de ellos, distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Masusabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jacabser y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora y en Jarmut, en Sanoa y en Adulam y sus aldeas, en Arquís y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Micmat, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Amitai, Adán, Siboín, Nebalat, Lod y On, valle de los artífices, y algunos de los levitas de los repartimientos de Judá y en Benjamín. Y casi que bueno, muchos nombres por ahí. Muchos hijos. Sí. Bueno, entonces, como para que entren en contexto, estamos estudiando el libro de Nehemías, que habla sobre la historia de Jerusalén después de la, se me fue la paloma, ¿cómo es que se llama? Bueno, del cautiverio que tenían a causa de la opresión del imperio, inicialmente del imperio babilónico, que después del imperio babilónico fue conquistado por el imperio medo-persa, ¿sí? Entonces se les había permitido volver a Jerusalén, ya habían reconstruido el templo, ya habían reconstruido las murallas, las puertas y las torres de Jerusalén. Y entonces se empezó a restaurar la comunión con Dios. O sea, ya se había restaurado lo físico y empezaron a reconstruir la comunión con Dios.
a reconstruir el tiempo con Dios, las fiestas judías que en ese entonces se celebraban, o se deberían celebrar porque habían sido suspendidas por el cautiverio, y asimismo empezaron digamos que hacer muchas cosas. Pero ahora ve el profeta Nehemías la necesidad de repoblar la ciudad, de repoblar todo ese terreno. Y es importante mencionar todos estos nombres que van de las tribus de Israel, que son descendientes de las tribus de Israel, porque si no fuera importante, el Señor hubiera dicho, no, unas 2000 personas fueron a repoblar Israel, Jerusalén, que fueron a repoblar la tierra. Era importante saber estos nombres, o tener presente estos nombres y de qué tribu descendían, porque era la voluntad de Dios. Y no solamente habla de los nombres, sino que habla de muchas funciones también dentro de esas que hablaba de los porteros, de los sirvientes del templo, todas estas cosas, que ahorita lo vemos un poco más a detalle. Y Dios no ve un solo pueblo ahí, ¿sí? Sino que Dios conoce a cada familiar, cada nombre, cada creyente por su nombre. Es más, a nosotros también nos conoce, ¿sí? Él podría escribirnos una carta con todo lo que hemos hecho. Él es el que más nos conoce, podría escribir un libro de cada uno de nosotros y Él anotaría ahí cada detalle, desde que nacimos, cómo nos criamos, cómo fuimos creciendo, cómo nos fuimos comportando mal, porque desde niños uno empieza a comportarse mal, a ir en contra de la autoridad, en contra de los padres, algo que por la naturaleza pecaminosa tienen los seres humanos, pero ya después, cuando estamos en Cristo, viene a nosotros la naturaleza del Señor. Amén. Entonces, en Cristo Jesús somos uno, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo. Pero también individualmente cada uno es miembro, ¿sí?, de la iglesia, y somos importantes para Dios. O sea, Dios conoce todo nuestro, como dice la palabra de Dios, nuestro sentar y nuestro levantar. Él conoce desde que hasta lo que estamos pensando, lo que estamos soñando. Él conoce todo acerca de nosotros, lo que guardamos en nuestro corazón, tal vez rencores, envidias, odios, cosas incorrectas. Él conoce todo, a Él no le podemos ocultar nada, ni siquiera podemos ocultarnos a Él. Esa es la palabra de Dios, que podemos meternos en el fondo del mar donde está el Titanic y allá nos encuentra, allá nos ve. O podemos irnos al espacio y allá nos ve, con más veras allá más cerquita. ¿Sí? Exacto, no podemos ni siquiera meternos en un búnker o debajo de una piedra o en cualquier parte, en un sótano. Ahí nos encuentra el Señor. Entonces, como somos miembros de la iglesia, pero también particularmente, individualmente, somos responsables, ¿sí? Principalmente la comunión con Dios. O sea, la salvación es individual, ¿verdad? Que somos miembros de la iglesia por venir a la iglesia, no somos salvos. Somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, asimismo, nuestra relación con Dios es personal. Pero también es importante ser miembro de la iglesia de Cristo, ¿sí? En el sentido de congregarse. Es importante. Como se hacía o se estaba intentando hacer en ese tiempo en el pueblo de Israel, estaban intentando, digamos que habían reconstruido lo físico, querían como reconstruir la comunión con Dios, y estaban haciendo todas estas fiestas y estas reuniones. Y también incluso al volver a vivir en Israel. Recuerden que en ese entonces el pueblo de Israel había sido sacado fuera de su tierra. El pueblo de Israel, Judá, todos esos alrededores, todas esas aldeas, todas esas ciudades habían sido desoladas por la esclavitud. Se los habían llevado todos como esclavos y habían sido esparcidos por el mundo. Entonces era como el tiempo de que se volviera el pueblo de Dios a Israel. Y asimismo en la iglesia es igual. Uno no puede pretender ser miembro de la iglesia de Cristo desde la casa, ¿sí? A veces se pretende, no, que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia de Cristo, pero no me congrego. Ahí hay un error, porque no se
ser miembro de la iglesia de Cristo desde la casa, porque para ser miembro hay que congregarse, ¿sí? En ese sentido. Es necesario venir a la congregación, a alabar al Señor junto a la iglesia, junto a todos los demás hermanos, y escuchar la palabra de Dios, participar activamente en la iglesia, ¿sí? Hasta tomar tinto con los hermanos cuando acaba el servicio es importante, ese tiempo de comunión con los hermanos, porque el resto de la semana, pues cada uno en su trabajo, en su hogar, en sus cosas, y uno no se ve ni tiene comunión con el resto de la iglesia. Entonces nuestra relación con Dios personal también es muy importante, porque no es solamente dejar para cuando nos congregamos, sino el resto del tiempo también es importante. O sea, cuando debemos orar, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino particularmente cada uno debe orar, cada uno debe estudiar la palabra, pasar un tiempo de comunión con Dios, incluso alabar al Señor con las alabanzas, ¿sí? Con esas alabanzas de en todo tiempo. Si uno va en el bus, puede ponerse unos audífonos y escuchar alabanzas y alabar al Señor. Puede escuchar una prédica, puede tener comunión con Dios en cualquier momento del día. Entonces debemos entender que somos miembros individualmente del cuerpo de Cristo, pero hacemos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que estar pues también congregándonos. Entonces, si vemos en los versículos de Nehemías, hace referencia a algo que ya habíamos leído los que estuvimos leyendo el capítulo 7, pero leamos un versículo, Nehemías 7, versículo 4. Nehemías 7, unas hojitas atrás, versículo 4. Amén. Dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Entonces, claro, Jerusalén era grande en ese entonces ya, porque años atrás había habitado mucho pueblo, mucha gente en esa ciudad. Y en este momento pues estaba prácticamente desolada, había muy pocas casas más bien reedificadas, ya habían reedificado el templo, ya habían reedificado las murallas, estaban reedificando tal vez casas y eso, pero no había casi gente. Entonces fue el tiempo en que se hizo, en este capítulo que estábamos leyendo, como que se dieron las instrucciones para que se repoblara el pueblo, ¿sí? Entonces Nehemías sabía que Jerusalén representaba algo muy importante para ellos. Jerusalén para el pueblo judío no es cualquier ciudad, ¿sí? Y sabía que deberían repoblarlas. Y incluso no solo Jerusalén, sino las aldeas y ciudades a su alrededor, porque Israel no es solo Jerusalén, sino hay muchas otras ciudades a su alrededor. Y en ese entonces, que todo pertenecía a Israel, la mayor parte de todos esos terrenos. Y no era solo Jerusalén, y se convocó a que al menos la 10ª parte de la población debería repoblar Jerusalén y dejar el resto para las otras ciudades a su alrededor. Entonces, en el versículo 1, volvamos a leerlo de Nehemías 11, Nehemías 11, 1. Nehemías 11:1 dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10, para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces, uno de cada 10 debería habitar en Jerusalén. Y digamos que además que aún todavía no eran completamente libres, aún estaban con el yugo del imperio medo-persa, seguían siendo oprimidos por todo, pero como Dios había puesto gracia en Nehemías delante del rey Artajerjes, lo había nombrado como gobernador de Israel y de toda esa tierra. Entonces él tenía como esa potestad de permitir
que su pueblo volviera a habitar en sus tierras. Y era lo que estaba haciendo, lógicamente, por mandato de Dios y por la voluntad de Dios. Entonces la 10ª parte tenía que volver a vivir ahí, que volver a habitar en Jerusalén. Porque para el pueblo judío era muy importante Jerusalén por 2 motivos. El primer motivo era porque era considerada la morada de Dios. Recuerden que Jerusalén, pues en el surgimiento desde la salida de Israel de Egipto, ellos empezaron a adorar a Dios y empezaron a hacer el tabernáculo, ¿sí? Y que se lo trasteaban cada vez que iban avanzando hacia la tierra prometida, iban llevando el tabernáculo donde estaba la presencia del Señor, donde bajaba sobre el arca del pacto. Pero con el tiempo fue que el rey Salomón construyó el templo ahí en Jerusalén, y de esa manera es que la presencia de Dios descendía en el templo también. Entonces, igualmente esa es el segundo motivo importante, porque en Jerusalén estaba el templo de Dios, donde aparecía la presencia del Señor. Leamos el Salmo 132, versículo 13, por favor. Ahí más adelantico, no pierdan aquí en Nehemías, que ahorita volvemos. Unas hojas más adelante, unos libros más adelante, está el Salmo 132. Y el versículo 13. Amén. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Amén. O sea, Jehová, y cuando aquí se refiere a Dios, a Sión, podemos hacer que Jerusalén en ese entonces había sido, como Sión había sido escogido, ¿sí? Como habitación del Señor, o sea, era donde el Señor quería habitar con su pueblo. Ahora el Salmo 48. Versículo 1 y 2. Salmo 48 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, y a los lados del norte la ciudad del gran rey. Amén. Entonces era considerada la morada de Dios, la habitación de Dios, la ciudad de nuestro Dios y muchas otras cosas más. En la mente de un judío, Dios vivía en Jerusalén, y hasta ese entonces, digamos que la presencia de Dios se manifestaba en Jerusalén, en el templo. Entonces, por eso era muy importante para los judíos. Además de este concepto está complementado con el templo, ¿no? Porque el templo literalmente, en el lugar santísimo, era donde se manifestaba la presencia de Dios ahí hacia los judíos. Veamos un momentico en Segunda de Crónicas, por favor. Ahí antes de Nehemías está Segunda de Crónicas, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 4. Segunda de Crónicas 2:4 dice así: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para el holocausto a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Sí? Es decir, que para nosotros actualmente podríamos decir que pues Jerusalén de cierta manera no importa,
¿Por qué? Porque Dios ya no habita en lugares hechos por hombres, ¿sí? Dios ya no habita, por ejemplo, en estas cuatro paredes, porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Él habita en nosotros, ¿sí? En esa época pues era así que Él habitaba digamos que cuando tenía comunión con el pueblo de Israel, bajaba al tabernáculo, bajaba a un lugar santísimo y ahí se manifestaba la presencia de Dios y el Espíritu Santo estaba sobre ellos, no estaba en ellos como ahora está en nosotros. Amén. Entonces ahí se manifestaba el Señor. Ahora en 2 Crónicas capítulo 7, por favor, versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas 7, 1 y 2 dice: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Ahí estaba manifestada la presencia de Dios. Es uno de los ejemplos que hay de muchos en los que se manifestaba Dios en el templo, en la casa de Dios, y considerado por los judíos como el templo, la casa de Dios, Jerusalén, la casa de Dios. O sea, el templo estaba en Jerusalén y a su alrededor del templo se habían construido ya muchas casas y muchos lugares donde habitaban. Entonces era importante para el pueblo. Los judíos unas veces al año venían o iban de donde vivieran, tenían ciertas celebraciones y rituales que eran obligatorios ir a Jerusalén. ¿Sí? Durante muchos años hacían eso. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está escrito eso, que el día de Pentecostés en Jerusalén había muchos judíos de todas partes del mundo. O sea, porque se habían esparcido por la misma esclavitud, por el mismo yugo de los imperios que los habían invadido. Incluso ahí en ese momento, de hecho, todos estaban bajo el yugo del imperio romano. Entonces el pueblo de Dios había sido esparcido y ellos tenían las costumbres de estas festividades anualmente, ir a celebrarlas directamente en Jerusalén, directamente en el templo. Entonces tenían que ir hasta allá, era necesario ir a Jerusalén. Y sabemos que todo esto era sombra, ¿sí? Sombra de lo que había de venir, sombra del Señor Jesucristo que se tenía que manifestar. Y ahora hay que exaltar la misericordia de Dios, porque ahora nosotros no tenemos, ahora nosotros tenemos la Biblia, que nos habla desde la historia del pueblo de Dios, desde Génesis, y nos habla incluso la historia de la iglesia primitiva en todo el Nuevo Testamento. Nos habla hasta lo que ha de venir en Apocalipsis, ¿sí? Y todas estas cosas es necesario que nosotros digamos que las apreciemos y que nosotros valoremos, y que según la evidencia de la palabra de Dios digamos que tenemos algo como más grande que cualquier otra persona del Antiguo Testamento, ¿sí? Podrían tener tal vez ellos más comunión, lógicamente, pero la revelación que nos ha sido dada por medio de la palabra de Dios no la tenía ninguno de los antiguos profetas, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob. Nadie de ellos tenía lo que había de venir del Señor Jesucristo, de lo que Él ya hizo y de lo que nosotros sabemos que hizo y de lo que sabemos que hará con nosotros. Amén. Amén. Entonces somos privilegiados. Para ellos en ese entonces, por ejemplo, el arca del pacto era el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Y en el arca estaban, digamos que ellos se regocijaban y estaban atentos cuando la presencia de Dios descendía en ese lugar y alababan al Señor. Pero ahora la presencia de Dios, como les decía, está en contacto con nosotros todo el tiempo, con cada uno de nosotros. Él está en nosotros.
Y todo esto apuntaba a Cristo. Ahora Cristo es el único medio de llegar al Padre, es el único camino. Dice la palabra de Dios que Cristo mismo era el camino, la verdad y la vida, y que sin Él nadie puede llegar al Padre. Entonces, cuando se hablaba del tabernáculo, ahora nuestro tabernáculo es Cristo. Cuando se habla de Jerusalén, ahora nuestra Jerusalén, nuestra ciudadanía celestial está en Cristo Jesús. Cuando se hablaba de los profetas, ahora tenemos a Cristo. Amén. Y nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que comprender que no la leemos como judíos, sino que la leemos como cristianos. Que todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, es un reflejo de lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para nosotros Jerusalén y el templo no tienen el mismo valor que para un judío. Claro que sí hay que respetar y orar por Jerusalén, pero ya no es de la misma manera visto por nosotros que por ellos. Veamos un momentico en el libro de Juan, San Juan, capítulo 4, versículo 21. San Juan 4:21. San Juan 4:21 dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Y esa hora llegó. Ya no es Jerusalén, ya no es del templo, ya no es del arca del pacto, ahora es Cristo. Y en cada uno de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, no es que despreciemos a Jerusalén, igual hay que seguir orando por Jerusalén, por la paz, porque esté bien, pero asimismo por el resto del planeta, ¿sí? Asimismo por la guerra en Ucrania, por todas esas situaciones. Tenemos que nosotros como creyentes seguir pidiéndole al Padre, pero que sobre todo se haga su santa y perfecta voluntad, porque Él ya tiene un camino trazado para la humanidad, y es que se cumpla ese camino, porque entre más rápido se cumpla, más rápido viene el Señor Jesucristo por nosotros, o más rápido termine de cumplirse, porque ya se ha cumplido mucha o gran parte, por no decir ya toda la profecía acerca de la humanidad en esta tierra ya ha sido, ya se ha cumplido, y de esa manera estamos esperando al Señor Jesucristo en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso debemos de estar preparados, porque puede ser ahorita en 5 minutos, o puede pasar un poquito más, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 días, 5 días, meses, años, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo Él va a venir por su iglesia, pero el que viene pronto, y debemos de estar preparados. Amén. Pero entonces, en el contexto de Nehemías, aún en Jerusalén era importante, y aún en el templo era importante. Incluso para muchos judíos aún es importante, porque los judíos, la mayor parte de los judíos, no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, siendo el pueblo de Dios, siendo que Él vino principalmente por ellos. Pero pues gracias a que ellos no creyeron, nosotros los que no somos judíos tenemos ahora entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces Nehemías quería repoblar Jerusalén, pero porque ahí estaba el templo, Señor, de Dios, y porque era donde se había manifestado la presencia de Dios, donde el pueblo de Dios tenía comunión con Dios en ese entonces. Entonces ahora nosotros también debemos tener una meta. No es tanto repoblar ninguna ciudad, ni repoblar este lugar, sino la ciudad celestial. Esta es la que debemos nosotros como creyentes repoblar. ¿Cómo lo repoblamos? Predicando la palabra de Dios. Primero, dando buen testimonio de que si decimos ser creyentes, ser cristianos, que nuestro comportamiento sea ejemplar, sea para que la gente cuando nos vea diga, bueno, tiene algo diferente. ¿Qué será que él tiene que a pesar de la situación, sonríe? A pesar de como a veces lo trata, siempre tiene una palabra amable. A pesar de que
tal vez de estar aguantando hambre, ayuda a los demás, ¿sí? O sea, muchas cosas que deben ser reflejo de esa salvación tan grande que nos ha dado el Señor y que a veces, siendo sinceros, no lo hacemos de todo, ¿verdad? No siempre estamos como que obrando con la mejor cara, la mejor sonrisa, porque a veces las situaciones nos apremian. Pero el Señor ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros, que a pesar de cómo estemos y nosotros nos ocupamos de las cosas de Él, que es la presencia de Él en nuestras vidas, la comunión con Él, Él se va a ocupar de nuestras cosas y Él tiene cuidado de nosotros. Es más, lo ha tenido hasta ahora, a pesar de cómo hemos sido, a pesar de cómo hemos estado, ha tenido cuidado de nosotros. Aquí no veo ningún muerto de hambre, todos están vivos. ¿Hay vida en este lugar? Amén. Sí, creo que sí hay vida. Sí, entonces de esa manera es que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, por lo que debemos nosotros luchar y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a predicar también su palabra. ¿Sí? Primero con nuestro ejemplo, como les decía, con el testimonio, pero también con palabras, porque nos llama a predicar, a evangelizar, a llevar su palabra a donde quiera que estemos. Hay mucha necesidad en esta tierra de la palabra de Dios, de un mensaje, del mensaje de salvación, de una palabra amable, digamos que de una bendición, no tanto material o con dinero, sino de decirles a las personas que Dios está con ellos, que Dios puede estar con ellos si creen realmente en el Señor Jesucristo. Porque en esta tierra nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Lo que hagamos en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, en esos lugares celestiales, que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar para nosotros. ¿Sí? Es allá donde debemos de echar raíces. Es allá donde debemos saber que pertenecemos. Y que allá pertenecemos al pueblo santo y bendito de Dios. Nosotros con nuestras obras no nos podemos santificar. O sea, les decía esta mañana, o sea, tenemos la santificación posicional, que es la que el Señor Jesucristo nos da. Pero cada día nosotros debemos santificarnos prácticamente, o sea, en la práctica de la santificación por medio de, lógicamente también de Cristo, pero para presentarnos delante de Dios sin mancha, sin enmendadura. O sea, tenemos abogado fiel y justo, que es el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, pero nosotros también tenemos nuestra parte. La evidencia de la salvación la damos nosotros, ¿sí? Y debemos pues obrar así. Entonces, no es del país, no es la ciudad, no es de esta tierra, sino nuestra raíz son esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y en este lugar, por ejemplo, al que venimos a congregarnos, es donde habita la alabanza del pueblo. Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 reunidos, allí está Dios. La presencia de Dios está con nosotros. No estamos en Jerusalén, obviamente estamos en Colombia, pero Dios está aquí, en cada uno de nosotros. Amén. Y Él habita corporalmente en el creyente por medio de su Santo Espíritu. Ahora, volviendo al texto, vemos cómo hay diferentes funciones también en el pueblo. Volvamos allá a Nehemías, en el versículo 3, Nehemías 11:3. Entonces, en el versículo 3 dice: estos son los jefes de las provincias que moraban en Jerusalén. Entonces aquí vemos que una de las funciones eran los jefes de las provincias. Ahí mismo al final dice los sirvientes del templo. Veamos el versículo 9. El versículo 9 dice: y Joel, el hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, no el perfecto, sino el prefecto, es decir, el superintendente, ¿sí? Como un supervisor en esa época. Ahora en el versículo 10 dice de los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joiarib y Jaquín. O sea, habla de los sacerdotes, también hay sacerdotes.
o habían sacerdotes en esas funciones que se estaban nombrando y que eran importantes para el Señor y importantes también de las tribus que venían. El versículo 13 dice: y sus hermanos jefes de las familias, jefes de las familias también había. Incluso en el versículo 12 dice: y sus hermanos los que hacían obra de la casa, ¿sí? Los que hacían las obras en las casas de reconstrucción. También en el versículo 14 dice: y sus hermanos hombres de gran vigor, o sea, eran los guerreros valientes. ¿Sí? Versículo 15 dice: y de los levitas, o sea que también había funciones de levitas. En el versículo 16 dice: Sabetaí, Josabat y los principales de los levitas. O sea que habían principales de los levitas, como los jefes de los levitas en ese entonces. En el versículo, saltemos del 19, dice: los porteros. Habla de los porteros que literalmente eran los porteros de las puertas de Jerusalén. El versículo 21 dice: los sirvientes del templo. En el versículo 22 dice: el jefe de los levitas en Jerusalén era Isi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, hijo de los de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Al servicio del rey también había gente dentro del pueblo, había gente al servicio del rey. En ese momento pues no había rey de Israel. Ahí en ese momento eran al servicio del rey Artajerjes, porque era el que gobernaba todas esas ciudades, todos esos países. En el 24 dice: y Petaías, hijo de Mesazabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. Entonces Dios no solo elige a la gente, sino que también se encarga de mandar a su pueblo, ¿sí? Y de mandar personas idóneas para todo lo que se necesitaba en el pueblo, ¿sí? Todo lo que se tenía que hacer. Y también tenemos una ciudad que tenía que ser poblada, ¿no? Tenemos a un Dios soberano que elige a las personas que iban a poblar esa ciudad, y un Dios soberano que elegía los roles y las funciones de todo lo que se necesitaba en la ciudad. Asimismo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay distintas funciones. Veamos ahí 1 Corintios capítulo 12, por favor. Corintios hacia el Nuevo Testamento, después de Romanos. 1 Corintios 12, versículo 12 al 20. Corintios 12, versículo 12 al 20, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueren un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sí? Dios es el que da los dones a cada quien, es el que nos elige, nos escoge conforme a su santa y perfecta voluntad, quien va a estar también participando en la iglesia en los diferentes roles. Y ninguno es menor ni mayor que el otro, solo Cristo es el mayor. Todos somos necesarios en la iglesia, ¿sí? En la casa de Dios. No todos podemos ser pastores, ¿verdad? No todos podemos ser de la alabanza. No todos pueden ser, como dice la palabra de Dios, no todos pueden ser oídos o ojos. Imagina todos ojos. Sería complicado, ¿no? Necesitamos el olfato, la boca, las orejas, y así mismo el Señor necesita en su iglesia de diferentes dones. Yo he intentado tocar hasta el bajo, el piano, pero que realmente no se me da. Ahí sí es como dice como símbolo que retiñe, cosa que no suena bonito. Lo he intentado, pero realmente no es un don que el Señor me haya dado. Para eso ha escogido a personas idóneas para su alabanza, que tocan bajo, guitarra, piano, batería, mejor dicho, lo que les pongan. Y gracias a Dios por ello, amén. Y de esa manera es que Dios escoge, Dios da diferentes dones a las personas de la iglesia. ¿Sí? Y en su infinita y santa voluntad. Y en el tiempo de Él es que se revelan también las cosas, porque a veces uno quisiera y uno piensa, no, yo tengo como el don de predicar, entonces yo quiero ser predicador y voy a predicar. Pero el Señor tiene un tiempo para todo. ¿Sí? Entonces un tiempo en que lo debe instruir en la palabra de Dios, en que lo debe tener ahí sentadito en la congregación, en que lo debe poner a orar por su ministerio ahí sentadito, pero que va a haber el tiempo en que se va a manifestar y en que el Señor lo va a poner a trabajar. ¿Sí? Entonces es ahí donde uno debe esperar en el tiempo de Dios. No correr para hacer mano, ni correr para hacer nariz, ni correr para hacer ojo, ni oreja, ni nada de eso, porque en la perfecta y santa voluntad de Dios Él sabe en qué momento nos va a usar. Ahora para nosotros no es importante si nos usa o no, también somos parte del cuerpo de Cristo. Digamos que yo les leo aquí en Nehemías, habla en el versículo 20, dice, y el resto de Israel, habla del resto de las personas que habían ahí, o sea, personas que no tenían funciones, pero eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces no sabemos el Señor en qué nos ponga a trabajar, o si simplemente somos parte del cuerpo de Cristo, venimos y nos congregamos y Él está contento con nuestra presencia en su casa. Y ahora, más importante de todo esto es que nosotros seamos usados. O sea, no es importante que seamos usados o no es importante que si estamos en Jerusalén o no, porque ya el Señor no habita corporalmente en ningún lugar, sino en nosotros, sino lo importante es llegar a la gloriosa presencia del Señor, al lugar precioso, a la ciudad santa, a esa ciudad celestial que Él tiene para nosotros, esa ciudad eterna. Amén. Y solo por Cristo llegamos allá. Miremos ahí en San Juan 14, por favor, el libro de San Juan. San Juan 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Es el Señor Jesucristo hablándonos, diciéndonos que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Todo eso debido al tiempo. Entonces vimos cómo Nehemías estaba construyendo una ciudad de ladrillos, pero el Señor Jesucristo está construyendo una ciudad mejor.
un lugar mejor. Y vemos la historia del templo. Si vemos que estaban en esa época estaban reconstruyendo los muros, ya habían reconstruido el templo, pero años después vinieron y otra vez destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, ¿sí? Pero esa ciudad donde está el Señor Jesucristo, donde está edificando un lugar especial para nosotros, como dice su palabra, es algo eterno, algo que no va a ser destruido. Es un lugar precioso que Él tiene para nosotros y que debemos nosotros tener en nuestro corazón, que allá iremos en algún momento. Amén. Ahora leamos de ahí en el San Juan 14, pero el versículo 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio del Señor Jesucristo llegamos al reino de los cielos. Solamente por Cristo tenemos entrada ahora. Solamente por Cristo somos justificados. Solamente por Cristo podemos ser llamados hijos de Dios. Ya no hay nadie más que pueda interceder por nosotros, ni las costumbres de la Iglesia Católica de los santos, María, los apóstoles. Nadie intercede por nosotros, solo el Señor Jesucristo, el único intercesor, el único camino que nos lleva hacia esos lugares celestiales, que nos lleva a esa salvación eterna. Amén. 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 Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia que has tenido para con nosotros, Dios Todopoderoso. Gracias porque tu palabra es maravillosa y que nos reedifica, que nos reconforta, que nos alienta a seguir en tus caminos, que nos muestra, Señor, que también tenemos una misión en esta tierra, que debemos predicar tu palabra, que debemos dar buen testimonio, que debemos congregarnos, que debemos ser parte de tu iglesia, Padre. Y ayúdanos, Señor, para que mientras estemos en esta tierra, Padre, que honremos con nuestras vidas, que honremos en todo tiempo, en todo momento, que seamos capaces de resistir, Señor, a pesar de las dificultades y las tentaciones, Padre, poder resistir a tu lado y poder continuar por este camino que es el Señor Jesucristo, que nos dirige hacia ti, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Todo lo dejamos delante de ti, nuestros allegados, nuestros conocidos, hasta nuestros vecinos, Padre. Aún más aquellas personas que tal vez manifiestan ser nuestros enemigos, Dios Todopoderoso. Nos dejamos a todos para que tengas tu misericordia, Señor, llames al que ha de ser llamado y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en todos y en nosotros, Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos y dejamos este resto del tiempo en tus preciosas manos, Señor.